Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 40. Juramento jurado y juramento jurado. 4:35 am. La habitación está en silencio excepto por el sonido de su tupido cabello rebotando contra las sábanas. Con un pie plantado en el suelo y su pantorrilla plana contra el suelo, Izuku se inclinó hacia el costado de su cama con una aceptación cansada. No estaría durmiendo la noche de su orientación de UA. El brazo de Izuku yacía sobre su estómago mientras se agarraba las costillas opuestas, con los ojos fijos en el objeto que se tambaleaba sobre la cómoda. Colgando de la cornisa por el antebrazo, su prótesis se burlaba de él. Anoche, después de separarse de Shoto y Sasami, prácticamente se había quitado de encima el apéndice ofensivo. Izuku no se preocupó de dónde aterrizó la prótesis, solo que estaba fuera de él, y eso fue todo. Sus dedos avanzaron poco a poco por sus costillas para asentarse en su protuberancia arrugada. Se estremeció. En las últimas semanas, se había acostumbrado a usar más su prótesis. Tenía una multitud de razones, conveniencia, por ejemplo. No importa a dónde fuera, si no estaba con Setsuna, recibía miradas duras. Las de juicio. Groseras. La mayoría podía ignorarlas, pero no todas. No todo. Después de su derrota contra Eraserhead, había sido más atractivo. Antes, había hecho todo lo que estaba a su alcance para poseer su cuerpo, para hacer alarde de su discapacidad como algo de lo que estar orgulloso. Su prótesis fue una ocurrencia tardía en las salidas casuales y completamente ignorada en las importantes. La pérdida perjudicó esa perspectiva. Si era honesto, lo odiaba. Llevar la prótesis. Fingiendo un brazo. Odiaba la forma en que lo hacía sentir mejor consigo mismo, la forma en que calmaba la constante molestia en su cerebro. ¿Dónde está tu brazo? Muévelo. Pica, debes rascarlo. Cada susurro era como una grapa fundida y caliente presionada directamente en su cerebro. Su mente odiaba su asimetría casi tanto como él, pero a diferencia de su subconsciente, no hacía berrinches por eso. Izuku inclinó la cabeza hacia atrás en el colchón, cuidando su migraña. Siempre se había dicho a sí mismo que sería un símbolo. El hecho de que perdiera un brazo no significaba que no pudiera convertirse en un héroe, sin importar lo que dijera Black King. Estaba Sichos, la heroína telequinética, por no hablar del propio ectoplasma de UA. Claro, habían sido héroes antes de sus heridas, pero se las habían arreglado para continuar con su trabajo a pesar de todo. Seguramente él podría lograr convertirse en uno si ellos pudieran continuar siéndolo. Nigiteye quería que él fuera el símbolo de la paz, lo cual entendía. Era su deber. Su verdadero objetivo. Pero eso no significaba que no quisiera ser más, no cuando su lesión lo convirtió en quien era. Necesitaba ser el símbolo de la paz. Quería ser un símbolo para los discapacitados, un icono para gente como él. Sin embargo, cuanto más trabajaba, entrenaba y luchaba, más se inclinaba hacia la dualidad que Miembro Vacío le ofrecía. Estaba en su mejor momento usando dos brazos en lugar de uno. Con dos brazos, podía combatir máquinas titánicas, destruir ejércitos de tanques en miniatura y ganar suficientes puntos para casi rivalizar con el récord de examen de octavo. Con un brazo, Eraserhead lo desmanteló. Un hombre sin fuerza especial, sin poder especial. Delante, Izuku observó cómo la prótesis se balanceaba en el borde, su equilibrio estable se erosionaba lentamente. Izuku flexionó su palma, mirando los surcos. Por mucho que lo intentara, no podía imaginarse la forma en que solían verse los surcos de su vieja mano. Solo imaginarlos como un espejo opuesto a su mano actual le provocó una gran sensación de náuseas, y eso fue suficiente para saber que lo había olvidado. El dicho sabría esto como la palma de mi mano simplemente ya no se aplicaba a él. Frunció los labios, pensando en ello. Tal vez, si hubiera sido un poco más joven o menos involucrado en la terapia, se habría echado a llorar. Ahora, sin embargo. Bueno, todavía era un Midoriya. Una pequeña lágrima salió de su ojo, pero contuvo el sollozo. No por primera vez, ni por décima, ni por centésima vez, una pregunta cruzó por su mente. ¿Hubiera ganado contra Eraserhead con dos brazos? Fue difícil de responder.
Por un lado, tenía que lidiar con su parcialidad. En su interior, se sentía como si hubiera pisoteado al pobre hombre si no hubiera bajado un brazo. Por un breve momento, se permitió soñar despierto. Desechó su prótesis cosmética por una de alto funcionamiento, una con nervios falsos, estructuras de acero y destreza de élite. Una con la que pudiera golpear, una con la que pudiera llevar comestibles, una con la que pudiera abrazar a alguien cercano. Su imaginación se volvió loca, su mente lo llevó a lugares que tanto esperaba como no. Por supuesto, se trataba de desafiar a Eraserhead, pero también al puente y a los Tokage. Pensó en romper la losa de hormigón que había aplastado la pierna de Setsuna con un gancho de izquierda, en bloquear las balas del artillero cuando invadió su casa. Su mente incluso volvió al bosque, donde golpeó un árbol con toda su fuerza. De todopoderoso. Si hubiera hecho eso con su prótesis de acero, entonces todo lo que habría tenido que hacer, sería, reemplazarla. One for All, dudó que pudiera canalizarlo a través de una rama de acero. Y, con todo el tiempo que pasaría desarrollando miembro vacío, no podía usarlo exactamente sobre una prótesis. La única razón por la que funcionó en el examen fue porque la goma era lo suficientemente flexible como para doblarse bajo los látigos, pero una extremidad de carbono real y dura simplemente se rompería. Además, dudaba que una mano robótica de carbono fuera la mitad de efectiva en combate que miembro vacío. Pero, todavía confiaba en él para luchar. Una extremidad extra. No solo para pelear, también confiaba en One for All. Contuvo sus dolores de cabeza, contuvo las miradas, lo mantuvo cómodo bajo el escrutinio. Por fin, cuando la cabeza de Izuku golpeó contra su colchón por última vez, las microvibraciones fueron suficientes para sobresaltar el delicado equilibrio de su prótesis. Se derrumbó, pero antes de que estallara contra el suelo, despertando a todos, Látigo Negro salvó el día. Con un golpe casi silencioso, atrapó la prótesis y la llevó a su regazo. Izuku la giró en su mano, notando su desgaste bajo la luz de la luna. Había sido casi aplastada bajo miembro vacío durante el examen, pero era una goma resistente y se recuperó lo suficientemente bien. Había una pequeña herida en el antebrazo, pero estaba bien aparte de eso. Incluso los dedos, las partes más delicadas, estaban bien. No quería ponérsela. Lo haría sentir mejor. Se interpondría en el camino. Haría las cosas más fáciles. Llevarla demasiado tiempo lo agitaba. No usarla lo ponía ansioso. Era un enigma, pero uno que necesitaba tener. La orientación estaba lista. Izuku miró el reloj y vio que eran las 5:20 am, 3 horas. Echó a un lado la extremidad de goma, se puso de pie y se estiró. Agarrando algo de ropa interior, se deslizó al pasillo, más allá de donde colgaba su uniforme, planchado y sin arrugas, y saltó a la ducha. Fue rápido, pero minucioso. El agua salió ardiendo al principio, atrayéndolo, antes de que reuniera el coraje para un enjuague frío. Después de tantas duchas heladas, se las había arreglado para aceptar el shock helado, pero dudaba que alguna vez se acostumbrara a él. Corriendo de vuelta a su habitación, se puso los pantalones de Wa y su par de zapatillas favoritas. Ahora, frente a ponerse una camisa, su enigma lo enfrentó por última vez. ¿Prótesis o no prótesis? Reflexionando sobre ello durante unos segundos, decidió. Él no lo sabía. No importaba cuánto reflexionara y considerara, encontrar el punto óptimo parecía imposible al amanecer. Mientras que por un lado sabía que no podía ocultarla por mucho tiempo, el otro le brindaba un consuelo que no podía describir, literalmente. Todo lo que sabía con certeza, en este momento, era que quería dar una buena impresión a sus compañeros. Izuku quería parecer confiado, poderoso, agradable, y sabía que estaría en su mejor momento con dos brazos colgando a su lado. Con dedos rápidos y destreza practicada, deslizó la funda de la prótesis y luego el brazo. Sobre él, se puso la camisa blanca abotonada y el blazer plateado de Wa, dejando solo la tela suelta de su corbata. Agarrando su mochila, metió la corbata en su bolsillo antes de salir de su habitación, con cuidado de cerrar la puerta en silencio. Todavía era temprano en la mañana, después de todo. Izuku entró en la sala de estar con mucho cuidado, evitando cada tablero chirriante y cada puerta que crujía, pero fue en vano. Su madre ya estaba viendo las noticias de la mañana, la estática de la televisión le llegaba a los oídos.
Su corazón dio un vuelco al verla levantarse. Unos oscuros círculos rodearon sus ojos cuando se levantó del sofá y bebió un té humeante. Su trabajo no era hasta dentro de 3 horas, y él había tratado de no molestarla. ¿Y su bebé? ¿Realmente pensaste que me perdería tu primer día de clases? Se mordió el labio, sintiéndose tonto. ¿Y yo? No. No, supongo que no lo hice. ¿Brazo? Ella preguntó, mirándolo mientras él se acercaba. Él asintió. Por hoy. Bien, entonces, espero que tengas un buen día. Su madre se sacudió para detenerse, sus ojos entrecerrándose en su cuello. ¿Dónde está tu corbata? Bueno, en realidad no puedo. Su expresión se suavizó cuando él sacó la tela roja de su bolsillo, ofreciéndola con una mano avergonzada. No sabía cómo anudar una corbata, e incluso si lo supiera, dudaba que pudiera hacerlo sin el brazo adicional. Sin una palabra, ella la tomó y la envolvió alrededor de su cuello con sorprendente eficiencia. Unos segundos más tarde, tiró de la parte inferior de la corbata y quedó perfecta alrededor de su cuello. ¿Demasiado apretado?, preguntó, su voz aún somnolienta. Él negó con la cabeza y le dio un beso en la mejilla. Gracias. Voy a ir a buscar a Zeta ahora. Se le escapó una pequeña risita cuando él pasó junto a ella. ¿Estás seguro de que ella está despierta? Eres un poco madrugador, ¿sabes? Izuku no pudo evitar la pequeña sonrisa que apareció en su rostro ante su broma. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó su teléfono que zumbaba activamente. Un vistazo mostró 34 mensajes. ¿Estás bromeando? Está aún más emocionada que yo. Te contaré todo sobre la escuela esta noche, ¿de acuerdo? Pasaré un tiempo con ella y Shoto después de la escuela. Muy bien, buena suerte, cariño. Llámame si pasa algo. Izuku le dijo que lo haría y cerró la puerta al salir. Esos primeros pasos fuera del apartamento fueron extraños. Pero había una felicidad en ellos que no podía describir, y descubrió que sus músculos rogaban por moverse, y quién era él para rechazarlos. Mientras corría de su casa a la de Setsuna, miles de preguntas pasaron por su mente. ¿Cómo era la escuela? ¿Qué haría? ¿Haría algún amigo? Tenía vagos recuerdos de la escuela primaria, pero los años intermedios habían borrado gran parte de su vida de antemano. Cuando pensaba en la escuela, todo lo que podía recordar eran toques de estallidos rubios y explosivos, y largas y monótonas explicaciones en largas y monótonas conferencias. Redujo la velocidad una vez que llegó a la calle de Setsuna, su casa le recordó el mensaje de Vladkin. Lo que había dicho era cierto. Había completado sus créditos de secundaria a principios de este año. Entonces, ¿qué significaba eso para él? ¿Sus clases serían iguales a las de sus compañeros? ¿Tendría que volver a aprender estas cosas? Eso parecía, no desalentador, pero tedioso como mínimo. Y derrochador. Gran parte de UA seguía siendo un misterio para él. Ni siquiera estaba seguro de quién era su maestro de aula, y hoy era orientación. Todo lo que tenía que hacer era su designación de clase. 1A. Cuando trató de cruzar el umbral de los Tokage, sensor de peligro se encendió. Por un momento, sus instintos se pusieron a toda marcha, pero rápidamente se sintió aliviado cuando Setsuna salió volando de la tienda con el pie por delante. Casi en piloto automático, le arrancó el tobillo en el aire. Sin embargo, antes de que chocaran, su tobillo se desprendió de su mano junto con la mayoría de sus apéndices. Sus zapatos se detuvieron a escasos centímetros de su nariz. Reconstituyéndose rápidamente, comenzó a saltar alrededor de él en círculos, manteniendo apenas el equilibrio mientras él mantenía su tobillo cerca de su pecho. Vamos, hombre, solo era una broma. Dame mi tobillo. Si tropiezo y cargo, arruinaré mi maquillaje, y te lastimaré. Dijo ella, golpeando su hombro izquierdo antes de hacer una pausa. ¿Sigues usando tu prótesis? Izuku asintió, echando hacia atrás su pie. Se tomó un segundo para observar su rostro mientras se volvía a poner el tobillo, queriendo ver su maquillaje. Si tuviera que darle una calificación, lo pondría alrededor de un 10, aunque si tuviera suficiente tiempo para apreciarlo adecuadamente, entonces tal vez un 15. Solo por hoy. Quiero que la gente se familiarice con mi apariencia. Claro. Respondió ella, apoyándose en su hombro izquierdo como lo hacía cuando no llevaba uno.
Estás triste porque no estaré cerca para distraer a la gente. Creo que simplemente estás malcriado. Cuando él no lo negó, ella le dio un manotazo en la nuca. No seas idiota, Isu. No tienes nada que esconder a nadie. De todos modos, probablemente podrías encrespar a cualquiera en tu clase, has compensado con creces la destreza perdida. Izuku se rió entre dientes cuando comenzaron a caminar hacia la estación, el humor de su cumplido no se le escapó. No creo que los bíceps puedan atar una corbata. Necesite a mi madre para hacer esto. La práctica hacia el maestro. Puedo enseñarte la técnica más tarde. El camino a la estación se sintió más largo de lo que era en realidad, y lo apreció. Cada paso con Setsuna era otro paso en su resplandor, y su entusiasmo creció lentamente en él mientras se dirigían a UA. Charlaron en el tren durante un largo rato, incluso cuando se detuvo. Saliendo de la estación y en las calles, sus discusiones giraron alrededor de la escuela. ¿Cómo crees que serán tus maestros?, preguntó Setsuna, apoyándose en el hombro de Izuku mientras los edificios más altos de Wa aparecían en el horizonte. No estoy seguro, aunque tengo un presentimiento muy extraño. ¿Te han hablado de los profesores de una Z? Nope. Todo lo que me han dicho es que tienen un perfil bastante alto. Además, aparentemente sus títulos oficiales no son maestros sino más bien mentores de campo. Supongo que tiene sentido. Ya estás en un 90% en el departamento de habilidades. Son más para pulir diamantes que para fabricarlos. Ella lo miró de soslayo, con un tono rosado en la punta de la nariz. Ya somos diamantes, ¿eh? ¿Qué sucede cuando uno intenta hacer un diamante a partir de un diamante preexistente más grande? En ese momento, su pérdida física lo frustró. Realmente quería devolverle el golpe, pero el intento habría sido demasiado incómodo. Lo dudo mucho. No me quedaré en esa clase por mucho tiempo, ya sabes. Sin ofender a uno, pero no creo que mi tiempo allí sea particularmente valioso. ¿O no? Arrulló Setsuna, una risa suave en su voz. Estoy percibiendo un dejo de arrogancia en el pequeño Midoriya. Jeje. Por mucho que quisiera seguir su juego y su buen humor, no pudo evitar la forma en que su ánimo se apagó un poco. La arrogancia fue lo que lo metió en este lío. Dudaba que fuera a sacarlo. Setsuna pareció notar cómo se agotaba su energía, pero antes de que pudiera comentar, llegaron a las puertas de UA. Hubo un pequeño, pero constante goteo de estudiantes entrando al campus. Juntos, se tomaron unos segundos para absorber la vista en silencio, observando cómo algunos estudiantes venían en grupos, otros en parejas y, a veces, solos. Sintió un pequeño tirón en su hombro y se dio cuenta de que los dedos de Setsuna se habían enroscado alrededor de su prótesis. Pocas personas miraban en su dirección, y se alegró por ello, dada la calidez en sus mejillas. Incluso sin la sensación del tacto, estaba hiperconsciente de ella. Su mente se aclaró cuando se inclinó hacia su calor, aceptándolo como propio. Una pizca de orgullo había convertido su primer semestre de UA en un desastre, pero no era solo culpa de su orgullo. Sus complicaciones procedían de 1.000.000 de lugares, y su arrogancia podría haber sido el aspecto menos impactante. Ya estaba bajo un brazo y con más expectativas sobre sus hombros de las que cualquier niño debería. Había un miedo en sus huesos que corría más profundo que su médula, pero se había tragado ese miedo para estar aquí. Al diablo con los fantasmas y los recuerdos, iría a la mejor academia del país porque se lo merecía, porque se lo había ganado. Izuku no deshonraría el legado de octavo, a pesar de que todo, incluso el puntaje de su examen, le recordaba que aún no estaba allí. Había hecho su declaración en su examen, y ahora solo necesitaba reiterarla hasta que no pudieran negarle más su derecho. No importa que, su tiempo aquí sería un desastre. Solo tenía que aprovecharlo al máximo y compartirlo mejor con todos los que lo habían ayudado en el camino. Su madre. Migiteye y Gran Torino. Los Todoroki. Los Fujimaki. Los vestigios. Incluso los Utsusimis, y la chica que sostenía las puntas de goma de su mano fría en la cálida palma de la suya. ¿Eres tú, Midoriya? Una voz llamó desde las puertas, y ninguno de los dos adolescentes de cabello verde tuvo tiempo de separarse antes de que Kirishima se abalanzara sobre él, golpeando su hombro libre. ¿Lo lograste? Obtuve 1A, ¿y tú? ¿Sí?
Sí, estoy en 1A. Kirishima. Con una mirada divertida a Izuku, Setsuna le concedió a Kirishima una brillante sonrisa. Él le devolvió la sonrisa, pero luego se contrajo. Sus ojos se dispararon a sus dientes, luego a Izuku, luego se arrastraron hasta sus manos medio conectadas. Tú eres la de los dientes afilados. No sabía que tenías alguien tan linda como yo. A mí también me sorprende, a veces. Bonitos dientes, por cierto. Gracias. También te unirás a nosotros en 1A, o... En realidad, se dirigirá al edificio 1Z conmigo. Dijo una voz familiar detrás de ellos, y la sonrisa de Izuku creció al ver a Shoto. Las cejas de Kirishima se dispararon hacia su frente mientras daba un paso atrás, volviendo a evaluar a quien estaba mirando. Izuku arrojó una palma para que Shoto la chocara antes de hacerse a un lado para unirse a Kirishima. Separarse de Setsuna fue como quitarle la mano de un cable con corriente. El aguijón se quedó con él, pero tenía que lidiar con eso. Cuídense, chicos. Los veré esta noche. Seguro. Arcade, dijo Setsuna, e Izuku asintió. Se volvió hacia Shoto, esperando un asentimiento, pero solo encontró una mirada seria sobre él. El chico heterocromático dio un paso hacia él y plantó un dedo firme en su esternón. No pierdas demasiado tiempo en esa clase, Izuku. Sabes que mi padre no dejará de molestarme hasta que estés donde perteneces. Dicho esto, dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Setsuna no se quedó atrás. Agitó las manos con frenesí durante todo el tiempo que pudo antes de que la creciente multitud se la tragara. Un placer como siempre. Llamó Izuku, y luego se quedó solo con Kirishima. Mirándolo, encontró al chico luciendo la expresión más confusa que jamás había visto en el rostro de una persona. Tú. Era genial. Izuku asintió, un poco sonrojado. Supuso que la brusquedad de Shoto era una rareza en las escuelas públicas. Él es genial. ¿Sabes dónde está la clase? Como accionar un interruptor, Kirishima se iluminó. ¿Sí? Déjame liderar el camino. Resultó que no conocía el camino, pero estaba bien. Izuku llegó temprano, y deambular por el campus lo tranquilizó un poco. Mientras caminaban, Izuku mantuvo los ojos bien abiertos en busca de un mapa. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaban caminando, más intensos se volvían los pasillos para navegar. Pronto, Izuku se encontró teniendo que abrirse camino a través de la multitud, y solo lo logró gracias al enfoque directo y testarudo de Kirishima. Grupos de estudiantes seguían congregándose en los lugares más inoportunos, notó, aunque una sorprendente punzada de náuseas empañaba sus notas. Cuanto más lo conducía Kirishima a través de una multitud de estudiantes, más se sentía incómodo Izuku. Por fin, cuando Kirishima agarró su muñeca para sacarlo de una más, Izuku no permitió que lo jalaran. La fuerza de su repentina parada casi hizo que Kirishima se cayera, pero antes de que pudiera caer, Izuku lo agarró de la muñeca y lo llevó a un baño. ¿Qué es? Kirishima trató de preguntar, pero se detuvo. Revisando la puerta del baño por encima del hombro, Izuku casi se cae sobre sí mismo cuando encendió el enjuague frío del fregadero. Metiendo la mano bajo el grifo, dejó que el agua fría se juntara en su palma antes de golpearse la cara con ella. El pelirrojo se limitó a observar en silencio mientras se frotaba la cara con el agua fría. Lo siento, dijo Izuku, volviéndose hacia Kirishima después de un momento. Las multitudes son demasiado para mí. Bah, dijo Kirishima, mirando hacia otro lado y despidiéndolo. No te disculpes. No sabía que no eras un hombre de multitudes. Es más varonil admitir cuando estás sobre tu cabeza que intentar. Mira eso. Apartándose a un lado, Kirishima se deslizó y echó un vistazo a un papel laminado en la pared. Volviéndose para ver qué buscaba el chico, Izuku sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. En la pared había un mapa del campus, con su pequeño baño resaltado. Con un dedo cuidadoso, Kirishima trazó el camino a su destino. A la izquierda, salta 2 pasillos, 2 a la derecha, salta un pasillo, sube las escaleras hasta el segundo piso, primera puerta a la izquierda. ¡Boom! ¿Estás listo para ir, Midoriya? Izuku asintió, antes de volver a verificar el camino de Kirishima. Parecía correcto, pero, sacando su teléfono, miró la hora.
7:50. Parpadeó, revisó 3 veces el mapa y luego vio que el reloj de su teléfono cambiaba a las 7:51. Una verificación cuádruple confirmó su miedo que crecía rápidamente. Estaban en el lado opuesto del campus. Sin pensarlo 2 veces, Izuku agarró a Kirishima por el bíceps y salió corriendo del baño. Su carrera explosiva generó risas profundas mientras Kirishima apenas lo seguía. Con una sola mirada, Izuku redobló su velocidad. Su vergüenza lo alimentó al darse cuenta de en qué pasillo habían entrado. Todos los miembros de 3B se rieron cuando Izuku estuvo al borde de pisotear a sus superiores en su loca carrera por llegar a clase a tiempo. Una risa familiar resonó más fuerte en sus oídos que cualquier otra. Buena suerte, Izuku. Fue todo lo que Izuku logró escuchar antes de escapar. Lo que podría haber sido un paseo de 15 minutos, se convirtió en una carrera de 5 minutos, y cuando Izuku vio la pancarta 1A, Kirishima estaba jadeando. Resoplando y resoplando, sacudió el agarre de acero de Izuku mientras se inclinaba sobre sí mismo, levantando una mano en señal de rendición. Ve amigo. Un segundo, Izuku parpadeó hacia él, sorprendido de cómo Kirishima parecía derrumbarse sobre sí mismo. Su corazón estaba acelerado un poco, pero había siquiera sudado. Limpiar el dorso de su palma contra su frente le dijo que no, lo que solo lo dejó más confundido. Un análogo de arriba dijo que todavía les quedaban un puñado de minutos, gracias a Dios, por lo que Izuku se tomó el tiempo para observar al chico con el que había pasado casi la mitad de la mañana. Kirishima era de mediana estatura y cintura delgada, pero eso no le impedía ser pesado como una roca. El tipo era puro músculo, pero a pesar de su físico, Izuku no pudo evitar notar su escasa resistencia. «Oye, ¿tú corres?», preguntó Izuku, estudiando la forma en que Kirishima se puso de pie lentamente. Sus respiraciones aparentemente le quitaban más energía mientras se reponían. El chico sacudió la cabeza con sorprendente vigor. «Diablos, no. Cardio mata las ganancias, hombre. Como mi peculiaridad es tan tonta, tengo que concentrarme en aumentar el volumen para obtener algo de poder». Izuku sintió que sus cejas se fruncían en respuesta, incluso mientras se dirigían a su salón de clases. Ese era un tipo de conversación negativa que no apreciaba, especialmente porque era falsa. Por lo que vio Izuku, la peculiaridad de Kirishima era realmente genial. Kirishima no se tomó un tiempo sagrado antes de irrumpir en 1A, su vacilación y su respiración agitada quedaron en el camino. Por asociación, Izuku se encontró cayendo en línea con los pasos confiados del chico incluso cuando el nitrógeno líquido inundó sus entrañas. Entrar en el umbral de 1A era como dar el 10º paso en el mar. La parte más difícil de nadar era mojarse la cintura. El miedo que de otro modo lo habría congelado lo golpeó como las olas de una tormenta contra un malecón. Instantáneamente, sintió su corazón en el estómago cuando la gente lo miró. Trató de moverse, de esconder su brazo del escrutinio, pero encontró que no necesitaba hacerlo. Algunas personas asintieron hacia él. Otros volvieron a sus teléfonos. Algunos ni siquiera los reconocieron. Solo un puñado le dirigió una segunda mirada, y ninguno le echó una tercera mirada a su brazo. Todo era demasiado abrumador. La entrada exuberante de Kirishima no hizo nada para ayudarlo, en este caso, cuando se encontró con la cara familiar más cercana. La morena de cara redonda, Uraraka. «Oye, Uraraka. ¿Lo lograste?», preguntó Kirishima, y su rostro se iluminó al verlos a los dos. A pesar de sí mismo, Izuku encontró que su furioso interior se calmaba al verla. La última vez que había visto a Uraraka, la habían sacado de Groundbet en una camilla. Hizo ademán de hablar con ella, de preguntarle si estaba bien, cuando sus ojos se posaron en el chico que estaba detrás de ella. Shinzo Itoshi lo miró fijamente con ojos muertos, sus sacos de dormir el doble de oscuros que los de su madre esta mañana. Uraraka le estaba diciendo algo, pero cayó en oídos sordos cuando pasó junto a ella. Sin perder el ritmo, siguió el consejo de Vladkin. «Gracias por tu ayuda allí. En serio. Los salvaste y me habilitaste. No puedo agradecerte lo suficiente», dijo, inclinándose por la cintura. Se pellizcó la manga izquierda con el índice y el pulgar, sosteniéndola para que no colgara flácida a su lado.
La reverencia no fue increíblemente profunda, pero por la forma en que de repente se convirtió en el objeto de atención de la habitación, debió parecerlo. El rostro del muchacho, que de otro modo estaría muerto para el mundo, se sonrojó cuando agitó la mano, mirando de un lado a otro mientras surgían susurros. ¿De qué están hablando?, preguntó una chica rosa, mirando a su conocida de ojos caídos. La chica se encogió de hombros, su corazonada destacando el acto. Junto a ellos, un chico rubio con un mechón negro crepitando a través de su cabello hizo la misma pregunta. Frente a él, sin embargo, estaba sentado Tokoyami con cabeza de pájaro, y no se hacía ilusiones. Midoriya destruyó el 0 puntos mientras, creo que su nombre es Hitoshi, evacuó a Uraraka y a otro chico de debajo. Fue una verdadera emergencia. Me sorprende que no hayas oído hablar de eso. Detrás de ellos, la mandíbula de un chico de cabello oscuro cayó al suelo. ¿De verdad? Pensé que era un rumor. Hitoshi se burló, lanzando a Izuku una pequeña mirada mientras se enderezaba. Izuku se la devolvió con toda la sinceridad que pudo, y aunque la voluntad de Hitoshi dio pelea, su guardia bajó en cuestión de segundos. Su ira permaneció, pero la dirigió al suelo. No menciones esa mierda, hombre. Es vergonzoso. No lo creo. Me pareció valiente, aunque estaba preocupado, me di cuenta. Así que, gracias. Las conversaciones a su alrededor quedaron en silencio ante el intercambio, la atención de la clase sobre ellos. Uraraka se dio la vuelta en su asiento y le dio un codazo a la cintura de Izuku, asintiendo a Hitoshi. Él tiene razón, ¿sabes? Literalmente me salvaron la vida. Ignorar su agradecimiento es como decir que no valía la pena salvar mi vida. Los aprecio, así que me gustaría que lo apreciaras. Detrás de ellos, Kirishima se secó una lágrima, murmurando lo varonil que había sido el intercambio. Izuku asintió de acuerdo con ella, pero sus oídos se engancharon en algo que ella dijo. ¿Nos aprecias?, preguntó, mirándola. El rubor natural de la chica estalló como una burbuja, expandiéndose para cubrir todo su rostro cuando él levantó una ceja. ¿Eres del país? A-N-N. ¿Eres del campo también, Uraraka?, preguntó una chica del otro lado de su columna, su largo cabello como una enredadera rozando su uniforme. Pensé que sería la única. ¿Fuiste a la iglesia, tal vez? No hay tiempo para eso. Soy Ibara. Shiosaki Ibara. ¿De ustedes, chicas? Una voz extraña y estrangulada preguntó desde la columna opuesta. Izuku miró a la fuente y sintió que sus ojos se agrandaban. Una chica que lucía un hermoso par de cuernos había hablado, y se encontró intrigado mientras ella continuaba hablando. Mi idioma no es muy bueno todavía. Vengo de Texas. El nombre es Ponitsunotori. Izuku encontró sus ojos atraídos hacia el asiento detrás de Pony cuando un estudiante bastante grande se inclinó hacia adelante, levantando la mano, o más bien, su apéndice. Ante sus propios ojos, la mano del chico grande se transformó en una boca, y de ella salió una voz apropiadamente profunda. Mesou. Yo también vengo del campo. Espero que todos podamos ser amigos. Oh chica, dijo la chica rosa, empujando su silla para acercarse a Pony. Por un momento, su repentina participación confundió a Izuku, pero luego notó lo que brotó de su cuero cabelludo. Me encantan tus cuernos. ¿Qué tipo de cuidado les das? Los míos aman una espuma de lavanda, pero no los lavo directamente. Oh, soy mi nacido, por cierto. Si necesitas ayuda con nuestro idioma, pregúntame. Solo devuélvemelo con algunas historias americanas, ¿capice? Pony asintió con mucho entusiasmo y comenzó a parlotear a 1 milla por minuto, solo la mitad de lo cual Izuku captó. No por falta de comprensión, sino por su gran velocidad. En japonés, se cayó sobre sí misma, pero era demoníaca con su lengua materna. Ácido, por su parte, solo sonrió cortésmente y asintió a todo lo que decía. Izuku miró a las personas con las que había estado hablando momentos antes y se sorprendió. Hitoshi se relajó en el momento en que la atención lo dejó, pero Uraraka parecía totalmente diferente. Había un brillo en ella que faltaba cuando entraron, como si se sintiera más segura, sabiendo que otros forasteros asistían con ella. Hizo ademán de ir a preguntarles algo, pero se congeló.
Sensor de peligro hormigueó, pero no se activó por completo. Uno por uno, la clase a su alrededor se cayó. Algunos no habían hablado en primer lugar. Otros cesaron rápidamente. Luego hubo otros, como Mina y Pony, que no dejaron de charlar hasta los últimos segundos hasta que Sensor de peligro hizo clic. Te tomó 4 minutos callarte después de la campana. Has desperdiciado 240 segundos, y tengo la intención de expulsarlos a todos por eso. Ser un héroe es puntualidad, y si una vida estuviera en juego, habría muerto 100 veces antes de que ustedes, niños, siquiera pensaran en salvarlos. La voz era amortiguada, medio dormida y más seca que una hoja de otoño, pero tan familiar que dejaba todo el cuerpo de Izuku tan suave como la hierba de primavera. Izuku tardó en darse la vuelta, incapaz de mirar demasiado rápido. Su movimiento era tan lento que logró hacer contacto visual con más de la mitad de la clase, y se le ocurrió que él era el único que seguía en pie. Incluso Kirishima había encontrado su asiento antes que Izuku. Cuando, por fin, reunió el coraje, se enfrentó a lo que había estado temiendo desde las 3 de la mañana. Un grueso y robusto saco de dormir amarillo abrazaba a Eraserhead, y había un agotamiento en sus ojos que excedía incluso a Leitoshi. De hecho, estaba tan vacío de energía o empatía que apenas reconoció al hombre apasionado que lo había desmantelado en el Coliseo. Hicieron contacto visual e Izuku casi se rompe. Su muñón ardía, al igual que su costilla inferior, justo donde este hombre se la había roto. Eraserhead, ¿eres mi profesor de aula?, preguntó Izuku, y sintió un peso repentino sobre sus hombros mientras toda la clase lo miraba. Eraserhead, por su parte, pareció tomar la ira de Izuku como lo hizo con los golpes de Izuku, con relativa facilidad. En esta habitación, me llamarás señora Aizawa, dijo, sus ojos apagados mirando directamente a través de él. Y, Midoriya, como eres el único que está de pie, tendré que pedirte que te vayas. Sus palabras se estrellaron contra sus entrañas como un mazo. Izuku se quedó boquiabierto, confundido, su boca se abrió y se cerró en confusión. ¿Qué? ¿Qué hice? Midoriya, dijo Aizawa, cortando su parloteo con un bisturí. Estás perdiendo el tiempo. No estás expulsado, todavía no. Toma un uniforme, cámbiate y guía a todos a la pista y campo. Escuché en rumores que tú y el señor Kirishima se hicieron muy íntimos con el diseño de la escuela recientemente. Un brazo negro y larguirucho se deslizó del capullo amarillo para golpear el borde de una caja de cartón. Mirando hacia atrás, sintiendo las miradas de la clase, se acercó a la caja y se inclinó sobre ella. Parpadeó. Alcanzando, recuperó un uniforme mediano y lo sostuvo para que la clase lo viera. Como si se hubiera roto un hechizo, el resto de los estudiantes se pusieron de pie y lo imitaron. Mientras salían de la habitación, algunos hicieron preguntas. Ribbit. ¿Qué está pasando, señora Aizawa? ¿Qué pasa con la orientación?, preguntó la chica, su dedo índice apoyado en su boca. La orientación es para personas cuyo tiempo no es valioso. Debe tratar su tiempo como un recurso precioso si quiere tener la más mínima oportunidad de salir con vida hoy, señora Asui. ¿Cómo se supone que vamos a tener una idea de la escuela si? Eraserhead cortó la siguiente serie de preguntas con una mirada y la clase se quedó en silencio. Izuku se apresuró a reunir a la clase y guiarlos por el pasillo, sus pies querían escapar de Eraserhead lo más rápido posible. Oh, y si llegas tarde, estás suspendido. En esa última llamada, Izuku redobló su velocidad. Caminó como a punta de cuchillo, la aguda mirada de Eraserhead nunca se suavizó en su espalda. La clase le pisaba los talones cuando señaló las habitaciones de chicas y chicos, y pronto Izuku se encontró mirando el uniforme en su mano, aún doblado. Kirishima le dio un golpecito en el hombro, diciendo algo, pero no pudo oírlo por el sordo zumbido en sus oídos. Eraserhead fue su maestro. Eraserhead fue su maestro. El mantra se repetía en su cabeza, resonando más y más fuerte con cada iteración. Esto es lo que quería Nigoteye, ¿verdad? Para que este hombre salvaje actúe como su tapadera. En caso de que One for All se volviera loco, ese hombre podría apagarlo en un abrir y cerrar de ojos. Se estremeció. Viejos moretones curados hace mucho tiempo picaron. El frío de Erasure, el frío glacial sin One for All, se aferró a él.
Izuku recordó los golpes del hombre, sus patadas, golpes, rodillazos, y sintió que se le revolvía el estómago y le picaba la protuberancia. Sus ojos rebotaron del uniforme al casillero frente a él. Algunos de los chicos ya se estaban desnudando, pero Izuku se quedó congelado. Debajo de su manga, la funda protésica ardía como una llamarada solar. No había usado un traje de compresión, no solo no esperaba necesitarlo, sino que el examen destruyó su favorito. Si se quitara la camisa, todos lo verían. Eraserhead era su maestro de salón. Todos estaban a punto de ver su brazo. Setsuna estaba lejos, probablemente disfrutando de sus nuevos compañeros de clase sin él. Sus nervios eran tan fuertes que quería vomitar o ir al baño. Baño. Meciéndose y zigzagueando entre adolescentes semidesnudos y uniformes desechados, Izuku logró deslizarse hasta el singular baño del vestuario. Se quitó el uniforme con un solo movimiento, deslizándose en el conjunto de gimnasia en dos. Tirando de la manga corta lo más bajo posible en el lado izquierdo, regresó con sus compañeros acariciando su codo. A estas alturas, se había acostumbrado a hablar con personas con su perfil, y esperaba que nadie notara la ligera decoloración entre el resto de su piel y el antebrazo. Era una lástima que la cicatriz estuviera en la mejilla opuesta a su prótesis. Si se saliera con la suya, ocultaría ambas a la vez. Kirishima lo miró extrañado cuando se unió al chico a su lado, pero fue Izuku quien estaba más sorprendido entre ellos. En su ausencia, Itoshi y Tokoyami se habían unido a Kirishima. No hablaron, pero cuando llegó Izuku, murmuraron un saludo. Era extraño salir del vestuario con un grupo así. Nunca antes había tenido a alguien con quien hablar en un vestuario. Claro, estaba Togata, y aunque su personalidad era lo suficientemente grande para dos, ni siquiera él era más intimidante que tres chicos de la edad de Izuku. Trató de permanecer en el flanco izquierdo de su pequeño grupo, pero Itoshi y Tokoyami lo rodearon más que Kirishima. Al entrar en el pasillo, descubrió que los tres eran más como satélites que como una multitud. Quería marchitarse bajo su atención, pero se tragó el miedo. Nunca había estado en una situación así, ni siquiera en la escuela primaria. La gente lo evitaba en ese entonces. En el mejor de los casos, habría sido el satélite en lugar del núcleo. Lentamente, con cuidado de no llamar la atención, Izuku soltó su falso codo. Tokoyami y Kirishima estaban charlando, y aunque Itoshi hizo poco más que quedarse de pie, Izuku se sintió a gusto. Cuando se unieron a las chicas en el pasillo, Uraraka se deslizó en la órbita de los chicos. ¿Está todo el mundo?, preguntó, y el pelirrojo asintió. Sí. Ahora, vamos al campo, dijo Kirishima, y señaló hacia el pasillo como lo haría el vigía de un barco. Desafortunadamente, la tierra que vio este vigía era un truco del mar. Izuku, sin pensarlo, agarró la muñeca del chico y lo giró en su lugar, con el brazo aún completamente extendido, en la dirección correcta. Izuku sintió que sus mejillas se sonrojaban mientras obtenía algunas risitas, incluso más allá de sus conocidos cercanos. La chica de cabello rosado, ácido, junto con el rubio eléctrico se dobló ante su broma. Él les dio una pequeña sonrisa. No había tenido la intención de hacer reír a nadie, solo corregir a Kirishima, pero supuso que era un poco gracioso. Por un momento, se quedó quieto y trató de grabar el momento en su psique. Aprovechó el momento para sofocar su ansiedad, para interiorizar sus risas. Sin darse cuenta, la clase comenzó a dirigirse hacia el dedo puntiagudo de Kirishima, y arrastraron a Izuku con ellos. Fue aquí donde Izuku recordó la amenaza final de Eraserhead, y con el más leve puff verde, comenzó a correr por el pasillo, liderando la carga. El ojo de su mente los guió por el pasillo, y con toda la clase pisándole los talones, lograron un buen tiempo. Estaban en la pista y el campo en un minuto. Al llegar primero, Izuku apenas podía creer lo que encontró. El saco de dormir amarillo de Eraserhead estaba cerrado en la parte delantera y de lado, la cara de Eraserhead era la única característica visible. Por un momento, Izuku entró en pánico, sin saber si el hombre se había tropezado o había tenido un ataque al corazón o... Ronquidos suaves llegaron a sus oídos, y casi tropezó por la sorpresa. El hombre estaba durmiendo. Aquí. Ahora. Izuku no pudo evitarlo. Cerró la brecha entre él y el hombre dormido, mirando sus rasgos dormidos.
Esto no era lo más cerca que había estado del hombre, si recordaba correctamente, pero esta era sin duda la forma más fácil en que lo había hecho. Había sido un infierno, la última vez, tratar de acercarse a él, pero ahora el hombre dormía, indefenso. Al verlo así, Izuku casi se sintió confundido. ¿Era este realmente el mismo hombre que lo golpeó hace unas semanas? Parecía tan cansado. Unos anillos oscuros abrazaban sus ojos, sus mejillas eran finas como el papel, y por el olor, no había forma de que se hubiera duchado en al menos una semana. Si no estuviera en la UA, habría asumido que Eraserhead era solo un vagabundo muerto. Detrás de él, Kirishima y Mina lo alcanzaron primero, aunque el primero claramente lo sintió más. Antes de que pudiera advertir a alguien, Mina habló. Entonces, si no está despierto, ¿significa que lo despiden? Sin perder el ritmo, la espalda dormida se dobló en un ángulo recto, Eraserhead ya estaba sentado y medio afuera. Izuku se tambaleó hacia atrás, borrando la distancia inapropiada entre ellos. Aizawa ni siquiera pareció darse cuenta mientras miraba a la chica rosa. No. Pero si me hubieras dejado dormir, estaría hablando con el decano para cambiarte a educación general. Mina lo miró boquiabierta, pero antes de que pudiera soltar alguna queja, él salió de su saco. Cuando se puso de pie, Izuku no pudo evitar mirar. Literalmente hace unos momentos, podría haber jurado que el hombre estaba muerto, pero ahora, con él parado, eso era lo último que tenía en mente. Aizawa vestía ropa holgada, pero no podía ocultar la pura vida que se aferraba a sus huesos. Estaba en forma más allá de lo razonable, pero cada movimiento gritaba conservación. El hombre era una paradoja andante. «Hey», dijo Uraraka, finalmente alcanzando al resto de ellos. No debería estar amenazando así. No puede ser convencional. Si viniste aquí esperando lo convencional, entonces vete. Ahora, dijo Eraserhead, poniéndose de pie y haciendo un gesto hacia el campo. De su saco de dormir, sacó una sola pelota de béisbol y un extraño dispositivo de aspecto remoto. Uraraka lo miró confundida mientras caminaba hacia un parche de tierra en medio del campo. Midoriya. ¿Cuál fue tu mejor distancia de lanzamiento en la escuela secundaria? Izuku dio un paso adelante entre la multitud antes de que se diera cuenta. Una sacudida de miedo le robó la lengua, y su vergüenza lo deterioró aún más. Yo no fui. Yo fui educado en casa. Eraserhead le dio una mirada en blanco. Está bien. Bueno, como el primer lugar en el examen, lanza la pelota. Usa toda tu fuerza, con tu peculiaridad. De repente, una charla estalló detrás de él cuando Eraserhead le lanzó la pelota de béisbol. Estuvo a punto de dejarla caer, pero un látigo negro del largo de un dedo la enganchó cuando se deslizó más allá de su mano. Mientras algunas personas murmuraban sobre su postura como el primer lugar, algo que él ni siquiera sabía, una voz se elevó por encima del resto. «Espera», dijo un chico de cabello oscuro desde el fondo de la multitud. Girando en su posición, Izuku se sorprendió al ver que sus codos desnudos parecían ser una especie de articulación circular, casi como dispensadores de cinta adhesiva. Podemos simplemente usar nuestras peculiaridades. ¿De verdad? Sí. Eraserhead respondió, e Izuku se estremeció ante su tono. Zero, sin embargo, no pareció darse cuenta, y Asido tampoco. Diablos, ¿sí? Esto va a ser muy divertido. El hielo fluyó a través del sistema de Izuku ante las palabras, aunque la fuente no era de Asido, ni de Zero, ni siquiera de Todoroki, quien sabía que estaba a menos de una milla de distancia. No, vino directamente de la mirada de Eraserhead. ¿Divertido? ¿Dijiste divertido, señora Asido? Eraserhead preguntó, y la celebración de la chica rosa se apagó. Izuku tragó saliva cuando el hombre dio medio paso hacia adelante. ¿Divertido? Para usted ser un héroe se trata de divertirse. Porque no es para salvar a las personas. No es para los salvadores. Entonces, dígame, señora Asido, ¿quién es usted para divertirse? La chica se marchitó ante las palabras, cada declaración aparentemente absorbiendo décadas de su vida. No. Ser un héroe es una pesadilla. La era de la paz y la diversión conveniente terminó hace mucho tiempo. Si crees que hay una red de seguridad, estás delirando.
Olmigt está muerto, y caerá sobre tus hombros solo para vivir o morir en las manos de un supervillano. Dijo Eraseread, señalando a Izuku. Midoriya. Lo sabes. Muéstrales. Fuerza completa. Los ojos se volvieron hacia él y no pudo evitar la forma en que su brazo se disparó hacia su falso codo, su cuerpo girando alejándose de la multitud. Pero al alejar su prótesis de ellos, se la llevó a Eraseread, y el choque de ansiedad en sus entrañas casi lo destruye. Midoriya. Eraseread repitió, golpeando sus nudillos contra su mandíbula. Máxima fuerza. Los ojos de Izuku se abrieron al ver el gesto. Como un arnés de cuerda atado a su espalda, se sintió tirado hacia atrás, su mente atraída a los momentos antes de que sus propios nudillos dejaran una impresión permanente en la barbilla de Eraseread. Sintió que se relajaba, aunque fuera un poco, y apretó la pelota. Miembro vacío expurgado de su hombro, salvaje, completo y robusto. Creció sobre su prótesis, al igual que el examen. Tomando la pelota de béisbol en miembro vacío, quiso que se acumulara un poco de cortina de humo dentro del brazo. Solo tomó unos segundos sentir la hinchazón de la presión alrededor de la pelota, y solo tomaría unos pocos más antes de grieta. Tan rápido como un rayo, miembro vacío se dispersó y la bola cayó al suelo. Izuku necesitó todo lo que tenía para no derrumbarse bajo las miradas confusas de su clase, y necesitó aún más para no marchitarse bajo los ojos candentes de Eraseread. Mordiéndose el labio, se agachó con mucho cuidado de no tocar su prótesis. Recogiendo la pelota de béisbol con los dedos, la hizo girar. Mirándolos a la cara, luchó por sofocar las dagas de náuseas envainadas en su estómago. Los susurros llevados por el viento llegaron a sus oídos y sintió que se marchitaba. ¿Es realmente el primer lugar? ¿Qué tiene de malo su peculiaridad? ¿Por qué está tardando tanto? Estaba contento de tener la pelota. Su fascinante superficie hacía que fuera más fácil no mirar a Eraseread a los ojos. Después de un momento, tomó aire. Con mucho cuidado, ordenó que se formaran látigos negros en su hombro derecho. Más presión de cortina de humo o miembro vacío y su prótesis se rompería. Esa grieta casi le da un ataque al corazón. Látigo negro se retorció alrededor de su brazo como una manga, concentrándose alrededor de su mano. Entre la palma de la mano y la pelota, hizo un bolsillo hermético, que comenzó a llenar de humo. Después de unos segundos, cuando el dolor se volvió demasiado grande para contenerlo, él simplemente la soltó. La pelota de béisbol se evaporó en una explosión verde, agitando la brisa y apartando la hierba a su alrededor en un círculo. No podía seguir el vuelo de la pelota, pero conocía su arco gracias al rastro verde que la seguía. Detrás de él, los susurros de la clase se convirtieron en gritos de sorpresa, y sintió que su corazón acelerado se calmaba. Dejó que el látigo negro se retrajera, colocó una mano casual sobre su prótesis y se unió a ellos. Le dolía la mano, pero el miedo a que se le rompiera la prótesis era aún mayor. Eraseread dejó de darse golpecitos en la mandíbula. Era una estatua de piedra en medio del campo. Sosteniendo el pequeño control remoto, un rastreador de distancia, se dio cuenta Izuku, mostró a la clase 685, 9 metros. Si Izuku hubiera estado de mejor humor, podría haber celebrado tal número, pero el hielo en su estómago solo se fortaleció, en lugar de disminuir. Su maestro de salón lo miraba fijamente, su rostro era duro. No había expresión en sus rasgos, pero Izuku imaginó que si intentaba tocarse la cara, ni siquiera su piel se marcaría. Era como si un caparazón de piedra reemplazara a Eraseread. Cuando la boca del hombre se abrió, fue como el agrietamiento del granito en lugar de la separación de los labios. Ya veo. Dijo, y las náuseas de Izuku se extendieron desde sus entrañas hasta su corazón. Los ojos del hombre nunca dejaron los de Izuku, incluso cuando comenzó a dirigirse a la multitud. Su puntaje fue alto. A partir de aquí, todos y cada uno de ustedes usarán sus peculiaridades para completar un examen de atletismo de la escuela secundaria. Sus puntajes se sumarán y se colocarán en una tabla de clasificación. Quien esté en la parte inferior será expulsado. Rindan al máximo de su capacidad o sus puestos serán entregados a educación general. ¿Qué? La multitud explotó, quejas, gritos y preguntas confusas amontonándose una encima de la otra, pero Izuku no podía sentir nada de eso.
Ni una pizca del repentino impulso de la multitud lo afectó, su mente estaba muy lejos mientras sus ojos verdes se encontraban con los rojos. Murmuró Shota, sus ojos siguiendo a los velocistas actuales. La carrera de 50 metros era un elemento básico del examen de atletismo, por supuesto, pero nunca le había importado mucho. Quizás fue porque casi siempre perdía contra sus compañeros por una razón u otra. Isashi podía lanzarse con su voz. Nemuri podría ponerlo a dormir, e incluso entonces podría dejarlo atrás en sus mejores días. Demonios, incluso Oboro. Parpadeó y el mundo se oscureció cuando una nube perezosa cubrió el sol. El lote de este año fue pasable, según sus cálculos. La señora Asui era increíblemente ágil. Meso era poderoso y versátil. Kirishima tenía el espíritu. Sin embargo, no todos eran tan fáciles. La rosada Asido y el chico de la cinta cero instantáneamente se pegaron a su radar con su inmadurez, y no pudo evitar notar cómo el joven Itoshi se rezagaba en cada ejercicio. Aún así, tenía un buen presentimiento. No eran exactamente especiales, ese no era su trabajo. Pero eran diferentes. En esta industria, eso podría significar grandes cosas. No necesariamente buenas. Pero tampoco está mal. Nada mal. Se movió, dirigiendo su atención a los estudiantes que aún esperaban su turno, e hizo una mueca. Su pierna casi cedió debajo de él, pero se negó a mostrarlo. Los niños eran muy impresionables, especialmente en esta etapa, y no podía permitir que la debilidad brillara. El viento agitó el dobladillo de su camisa, y con un pequeño pesar, presionó su brazo contra su costado. Si su camisa se levanta aunque sea un poco, sus puntos podrían verse. Todavía estaban frescos, pero si se mantenía quieto, casi podría fingir que solo eran moretones. Entonces Midoriya tomó la iniciativa, e incluso el dolor punzante de sus puntos se convirtió en una ocurrencia tardía. Se quedó allí, inquieto, aferrándose a su prótesis como un salvavidas. Su compañero de carrera aún no había dado un paso al frente. Shota no pudo evitar sentirse mal al ver el brazo falso. Recordar el momento en que sus ojos se encontraron por primera vez fue tan fácil como respirar. Conocer a Midoriya en el Coliseo de Wano había sido una sorpresa. Nezu le dio a cada maestro un resumen de sus expectativas, y eligió especialmente a Shota con el propósito de reprobar a Midoriya. El niño era, en palabras de la propia rata, demasiado impredecible. Entonces, Shota le falló. Lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, criticó su técnica y agujereó cada una de las debilidades del mocoso. Su estómago dio un vuelco. Solo quería olvidarlo. Las diferencias entre el papel y la vida. Las notas de Nezu sobre Midoriya eran tan extensas como precisas, pero no estaban completas. De ninguna manera. Con solo leer su expediente, uno podría pensar que es una cosita tímida y traumatizada, pero cuando entró en la misma arena que Shota, Midoriya había estado listo para ganar. Y Shota aplastó eso. Por supuesto, Nezu siempre tenía razón. No podía haber rechazado directamente al hombre, pero después de conocer al niño, Shota sabía que al menos debería haberle ofrecido una alternativa. Aún así, incluso seguir el plan simple de Nezu fue difícil. Midoriya no era una persona fácil de someter, incluso sin su peculiaridad. Había un abismo entre sus habilidades, por supuesto, pero uno más pequeño que entre él y los matones veteranos que deambulaban por las calles de medianoche. Entonces, ver al niño tropezar consigo mismo mientras al cruzar la marca de los 50 metros le dolió. Hizo clic en su cronómetro. 1:05 segundos. Increíblemente rápido, para una persona normal. Sin embargo, en comparación con el examen de ingreso, era como ver a Midoriya nadar en melaza pura. ¿Por qué? No era la primera vez que se hacía esa pregunta. ¿Por qué Nezu había delegado a Midoriya en su clase? ¿Por qué un alma tan talentosa como Midoriya tuvo que perder un brazo? ¿Por qué un amputado como él se esforzaría tanto por ser un héroe? No era como Pischos, o incluso Ectoplasm. Habían sido héroes mucho antes de sus tragedias. Sus ascensiones fueron experiencias horribles, terriblemente duras, y estaban comenzando en la cima. Entonces, ver a Midoriya arrastrarse hasta aquí desde las colinas fue increíble.
La forma en que se había movido, de vuelta en el Coliseo, la forma en que se comportaba y la forma en que luchaba, todo funcionaba en conjunto y gritaba pasión y determinación. El siguiente evento fue muy similar. Aizawa vio al niño entre los escombros de su propia creación. Vio la grabación, las secuelas y, diablos, incluso había oído el impacto real desde media ciudad de distancia. El niño podía hacer un agujero del tamaño de un camión a través de un puntero cero, pero cuando hizo la prueba de agarre, apenas estuvo a la altura de Mesou. Cuando se hizo a un lado, sostuvo su prótesis contra su pecho, y solo logró arañar los ágiles saltos de Asui. Cada pocos segundos, aceleraba, pero luego, como si se hubiera olvidado del ejercicio, volvía a reducir la velocidad. Por esos breves momentos, eclipsaba a cualquiera que Shouta conociera personalmente, pero luego volvía a caer por encima del promedio una vez más. Su salto de longitud comenzó en la línea de salida y terminó justo antes de la línea de meta. Fue entonces cuando hizo clic. Midori ya no estaba esforzándose al máximo. Demonios, apenas estaba poniendo un verdadero esfuerzo. Los instintos endurecidos durante mucho tiempo saltaron al frente de su mente. Primero vino la ira, luego la frustración y el resentimiento. ¿A cuántos estudiantes con gran talento había reprobado por voluntad débil y dedicación lamentable? La respuesta era demasiados, y estaba enfermo del estómago pensando que Midori ya se uniría a esas filas. Entonces sus ojos se posaron en la prótesis del niño. Trazaron el contorno de sus hombros caídos, su barbilla hacia abajo y su agarre suelto. Su flequillo cubría sus ojos, ocultando las piedras preciosas verdes dentro. Pero Shouta podía imaginarlos, en este momento. Tranquilo, distantes, inquietos. Pasó mucho tiempo en piloto automático, entonces, recorriendo los tiros de béisbol como un robot. Zero hizo un lanzamiento impresionante, sentando un precedente para la señora Ibara y Asui. Cada uno lanzó la pelota de manera similar, con resultados variables. Otros se volvieron más creativos. Koda le pidió a un pájaro que lo llevara por él. Kirishima lanzó la pelota con un poco más de fuerza humana. Aoyama lo golpeó con el vientre mientras activaba su láser de ombligo. Salió de su ensoñación cuando Uraraka tomó la pelota con una mano y la lanzó suavemente por encima de la cabeza. Tomó unos minutos, pero pronto la pelota era indistinguible del cielo y su rastreador de distancia emitió un pitido. Infinito. Algunos más fueron después. La sombra oscura de Tokoyami lanzó la pelota a una distancia considerable. Satou bebió media bolsa de azúcar y la arrojó fuera de la vista. Reiko lo arrojó con sus poderes psíquicos. Itoshi hizo un valiente intento, pero finalmente fue una lamentable sombra del lanzamiento de Satou. Era el último en la lista de Aizawa, y la clase ya se estaba reuniendo a su alrededor para su anuncio, pero no se sentía bien. Claro, todos habían tenido la oportunidad de lanzar la pelota, pero había una persona que no había podido darlo todo. Midori ya estaba en la parte de atrás de la multitud, con los ojos aún cubiertos. Lo que sea que estuviera mirando, debe haber sido interesante, porque no importaba cómo intentara llamar la atención del niño, sus ojos estaban pegados a la hierba. Al abrir su teléfono, encontró la aplicación que traería los robots con el marcador. Su pulgar se cernía sobre él, pero cuando trató de presionarlo, no pudo. Como una fina capa de algodón crudo, había una resistencia muy suave entre su dedo y el teléfono. Shouta se mordió el interior de la mejilla, sintiendo la confusión y la impaciencia en la clase. Sabía, estadísticamente, que Midori ya estaba en un cómodo cuarto lugar. Sin embargo, sabía, con empatía, que Midori ya no estaba nada cómodo. En lugar de ese chico valiente y apasionado en la arena, este Midori ya se estaba escondiendo. Eso era obvio. Eso solo ya era molesto, pero lo que empeoró todo fue el conocimiento de que era su culpa. Incluso siguiendo las órdenes de Netsu, él había sido el que colocó su mano sobre Midoriya y lo empujó desde la cima de una seta. Peor que eso, estaba claro para él que para Midoriya, su mano nunca se había retraído. Su naturaleza como amputado daba miedo. A pesar de ser un adulto sano, Shouta podía empatizar con el niño. Erasure no era exactamente aliento de fuego, ¿o sí? Era algo destinado a quitar, no a agregar, y eso era diferente. Conocía esa presión, ese miedo a ser diferente, a ser menos, y lo había sentido a su manera.
Él era solo un humano, después de todo, luchando contra dioses y monstruos. Shouta nunca quiso que un alumno suyo sintiera esa presión, y por Dios, no quería que lo pasaran peor que él. Dio un paso adelante y la multitud se separó a su alrededor. Sin embargo, Midoriya estaba demasiado ocupado mirando al suelo y no lo notó hasta que los zapatos de Shouta estuvieron a una mano de distancia de los suyos. Todavía estoy calculando los puntajes de la clase. Tomen un respiro, niños. El agua y los baños están a su izquierda en el edificio más cercano. Shouta dijo, y cuando la clase se congeló, sin moverse, les dio a todos una mirada fulminante. Llámalo un descanso para ir al baño. Date prisa. Algunos todavía se quedaron. Kirishima, Tokoyami, Uraraka y Toshi, pero luego Midoriya miró a los ojos de Aizawa, vio algo y luego asintió en su dirección. Pronto, estaban solos. No dijo nada por un momento, en cambio le dio a Midoriya su propia oportunidad de hablar. Midoriya parecía reacio, al principio, pero una vez que se dio cuenta de que Shouta lo estaba esperando, sus ojos se abrieron y parpadeó a un lado. ¿Estás decepcionado? Midoriya susurró, su barbilla se inclinó hacia abajo. Su tono sonó derrotado, luego amargo. ¿Estás enojado o algo así? Y bien, ¿va a decepcionarme aquí también? ¿Quizás romperme otra costilla? ¿O solo golpearme en general? Shouta miró al chico durante mucho tiempo. Miró al niño, a través del niño, alrededor del niño y dentro del niño. Recordó al maestro del niño, un adivino glorificado, y se sintió aprovechando ese papel. Imaginó un mundo donde este Midoriya continuaría existiendo, y el del Coliseo murió. Fue sombrío. En el Coliseo, Midoriya fue el mejor candidato, sin excepción. Tenía espíritu, entrenamiento de combate y una peculiaridad salvaje que le dio un uso excepcional, pero nada de eso compensó el brazo. No para él. Tampoco, al parecer, compensó el evidente daño psicológico. En ese sentido, Aizawa estuvo de acuerdo con Nezu. Sería mejor ubicar a Midoriya aquí hasta que se complete una evaluación de su carácter. Pero eso no quitó el enfoque ignorante de Nezu. En realidad, la rata no debería haberlo dejado competir en primer lugar y, sin embargo, lo hizo, y ahora la confianza de Midoriya estaba tan delgada en el aire como el helio. Ahora, las consecuencias de eso estaban brillando. Midoriya luchó contra Shouta con todas sus extremidades, pero ahora luchaba contra sí mismo con un brazo y una mentira. Ahora, de cerca y en persona, Shouta podía ver cómo el brazo colgaba del costado del niño, flácido, torcido y desgarrado, y llegó a comprender que había detenido su primer intento magnífico de lanzar la pelota. No quería romper su prótesis. No quería que la clase lo conociera tan verdaderamente. No quería que vieran sus fracturas, y eso lo estaba haciendo retroceder. Lo estaba deshaciendo, profundizando las grietas. Esta estaba lejos de ser la primera vez que Shouta había visto algo así, pero fue lo peor. Sin embargo, el hecho de que estuviera dañado no significaba que estuviera roto. Justo ahora, más que nada, Shouta deseaba poder cambiar su brazo por el del chico. Quería ver a Midoriya en su mejor momento, y no tenía ninguna duda de que el chico podría ser un monstruo completamente diferente con una segunda mano. Pero eso no significaba que el chico no pudiera ser algo mejor. Su viaje hasta este punto debe haber sido arduo y largo, estaba seguro, pero era solo otro comienzo de todos modos. Tenía espacio para crecer. Eso era, si podía dejarlo ir. En realidad, dijo Shouta, alargándolo mientras consideraba la pregunta retórica del chico. Sí, creo que me gustaría eso. Midoriya se sacudió sorprendido, sus ojos brillantes brillaron hacia arriba mientras retrocedía. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Él. Sí, creo que sí. La boca de Midoriya se abrió y se cerró, en silencio por un momento. Cuando encontró su voz, esta salió entrecortada y confusa. ¿De dónde diablos viene esto? No odiabas. El Coliseo fue una pesadilla de exhibicionismo comercial. Ser parte de él fue vergonzoso. Sin embargo, creo que un combate sería bueno. Entonces, preguntó Midoriya, dando otro paso atrás. Su mano se disparó hacia su codo lesionado, pero Shouta no estaba seguro de haberlo notado. ¿Quieres decir, como ahora mismo? Yo, no estoy tan... No.
Shouta dijo, interrumpiéndolo. No ahora. Más tarde, cuando estés en tu mejor momento. Tal como estás, solo sería una repetición. Bueno, oye, espera. Si volviéramos a intentarlo ahora, creo que sería muy diferente. Shouta levantó una ceja. Midoriya se inclinó hacia él, ahora, con los ojos muy abiertos. A lo lejos, podía escuchar el parloteo de la clase que regresaba. No estoy tan seguro. Todavía pareces sin aliento después del examen de ingreso de la semana pasada, estás lento hoy. De manera inapropiada. Tendría que darte tiempo para descansar, entonces. Y no nos olvidemos de darte tiempo para mejorar tu juego de pies y sincronización. Créeme, chico, no he olvidado tu ritmo de batalla. Necesita una revisión seria. Es decir, si no eres expulsado por estar en el último lugar. Midoriya farfulló ante eso. Espera, no estoy en el último lugar, ¿verdad? Pensé que al menos me desempeñé medio decentemente. ¿Con qué criterio? ¿Crees que esta prueba solo mide estadísticas? ¿Eso es todo heroísmo para ti? ¿Actuar decentemente a la mitad? ¿Salvar al menos a la mitad de las personas que pudiste? Midoriya parecía haber recibido un puñetazo en el estómago, pero Shouta sabía que la alternativa era más dolorosa. No. No. Yo. Entonces, ¿por qué lo haces a medias? Es porque solo tienes la mitad de la destreza, la mitad de la envergadura, que hace que sea aceptable para ti mantener el ritmo cuando todos los demás van plus ultra. Presión de grupo, ansiedad social, eres tú. Dice, y Shouta prueba su propia medicina. Es amargo, pero se lo traga tal como viene. Tú, me robaste mi lugar en una Z. Primero tomas mi peculiaridad, luego mi confianza, y luego mi lugar en la clase en la que necesitaba estar. Ellos no lo saben, pero tú sí. Yo solo tengo un brazo. Es todo lo que tengo. Los demás no lo entenderían. Supuse que tú lo harías, ya que empezaste esto, pero... El peliverde se volvió hacia un lado, desviando la mirada. Shouta se quedó en silencio por un momento. El tiempo se les acababa y su argumento no estaba bien, pero tenía que decirlo. La chica. La de cabello verde en una Z. Ella te defendió en la arena. Les dijo a todos que no subestimaran a los amputados, y seguí su consejo. Midoriya lo miró de reojo. ¿Qué? La escuché en la sala de espera. Había una transmisión en vivo enviada directamente a la sala, pero no la necesitaba. Lo dijo a lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara a través del pasillo. Así que seguí su consejo y te traté en serio. No es lógico que me contengas solo porque tengo una mano izquierda y tú no. En este mundo, ser diferente puede ser una maldición, es cierto. Pero la mayoría de las veces, esas maldiciones se pueden superar con trabajo duro. Tú, no. Nuestro problema, entonces, es que te estás quedando atrás para ocultar tu inseguridad. Sé honesto conmigo, Midoriya. No pensaste que era justo cuando no podías usar tu peculiaridad en la arena. ¿Verdad? Midoriya negó con la cabeza, su rostro por lo demás inexpresivo. Entonces, ¿por qué te has estado conteniendo ahora que puedes? Es ilógico. Creo, personalmente, después de verte en acción, que la única persona que puede menospreciarte para siempre eres tú mismo, y solo si lo permites. El caso. Los labios de Midoriya se separaron, algo a medio camino, cuando el resto de la clase los alcanzó. ¿Señora Izawa? Preguntó la señora Asui, acercándose a ellos. Había un enganche nervioso en su voz, por lo demás monótona, y sus manos se juntaban a tientas sin nada más que hacer. Terminó de puntuar. Podemos verlos. Shouta miró entre la chica de pelo verde y el chico de pelo verde. Sus ojos se detuvieron en Midoriya mientras intentaba hacer una pregunta silenciosa, pero se había ido hacía mucho tiempo. Sus ojos eran profundos y vacíos, y su agarre estaba de nuevo en su codo, aunque notablemente más fuerte que antes. Permitiéndose un suspiro microscópico, se volvió hacia su y sintió. Muy bien. Saquemos el tablero. Era todo lo que podía hacer, todo lo que podía hacer, en este momento. Apretó, y apretó, y apretó. Izuku era su agarre. La fuerza de sus dedos constituía su todo. Su cuerpo, mente y espíritu. Lo había olvidado.
Sin embargo, no importaba lo fuerte que sujetara su prótesis. El dolor nunca llegó, y mientras las palabras de Eraserhead lo golpeaban en la cabeza una y otra vez, llegó a comprender que nunca lo haría. Su prótesis no era real. Nunca lo sería. Estos dedos de goma nunca se moverían, nunca sentirían, nunca sujetarían. No fue real. No pudo protegerlo. No era un reemplazo, él nunca lo reemplazaría. La vieja mano, aquella cuyos surcos se perdieron en el tiempo y la memoria, se había ido. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Todo lo que su prótesis había hecho por él en los últimos días fue apartar sus ojos de un problema mayor. Todo lo que hizo fue ayudarlo a fingir. Todo lo que hizo fue retenerlo. No había puesto ni una fracción de sus esfuerzos en el examen físico. Había estado demasiado asustado para mostrarle a alguien algo más que su mejor cara. Y en el proceso, había mostrado una cara peor que cualquier otra que hubiera tenido durante muchos años. Sus ojos, lejos en el horizonte, se posaron hacia abajo. Pensó en la recomendación del Dr. Fujimaki, hace tantos años. La prótesis que usaba no estaba destinada a reemplazar su brazo, o hacerle olvidar de verdad, era para tranquilizarlo. Para disminuir la carga de la asimetría. Sin embargo, ahora, mirando el desgarro sin sangre en su brazo, todo lo que podía sentir eran náuseas. Este brazo, hacía mucho tiempo que había dejado de ayudar a su carga. Estaba en su mejor momento con dos brazos, sí, pero fue como si su cerebro accionara un interruptor y cualquier comodidad persistente se desvaneciera. Un dolor punzante apuñaló su cráneo, y el dolor de su repentina comprensión se convirtió en uno muy físico. Se tambaleó en su lugar, cayendo de rodillas con un grito ahogado. A su lado, estaba distraídamente consciente del grito de preocupación de Kirishima, pero su atención era mucho más limitada que la del pelirrojo. Su agarre, ya demasiado fuerte, se fortaleció. Ese dolor abrasador en su cerebro comenzó a regresar cuando cada nervio en su hombro gritó, y se le ocurrió que quería un brazo real. Ni uno falso, ni una funda de goma, ni miembro vacío, ni una prótesis robótica. Quería una mano real, de carne y hueso, uno que pudiera usar, pudiera amar, pudiera sentir, no una que susurrara, mintiera y picara como tal, pero que no tuviera ninguno de los beneficios. Incluso ahora, podía sentir dónde podrían haber estado las yemas de sus dedos, pero era solo aire, y su cerebro ardía por ello. Una mano se envolvió alrededor de su muñeca y trató de sacarla de su prótesis. Oye, hombre, está bien, no te lastimes, a ti mismo. Oye, alguien dijo, pero el algodón y la sangre en sus oídos amortiguaron sus palabras mientras tomaba su decisión. Eraserhead dijo que la puntuación no se basaba exclusivamente en las estadísticas, e Izuku no tardó más de un segundo en deducir su verdadero significado. Cada prueba representaba una segunda puntuación, superpuesta a la primera, de 1 a 20. Como estudiantes de la OA, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llevar Plus Ultra? Izuku no lo sabía, esta mañana, pero ahora, con toda la fuerza de su brazo real, desde el hombro hasta el bíceps, incluso hasta los dedos, apretó. No tenía la fuerza simétrica de All Might, ni la habilidad de dos manos de Eraserhead, pero tenía un brazo malo. Sus uñas se clavaron directamente en la herida del examen, a través de la goma y todo el camino hasta el interior de plástico, y lo rompieron. Unos cuantos gritos ahogados resonaron a su alrededor cuando el antebrazo de su prótesis se hizo añicos. Tendría que conseguir otro, pero nunca volvería a usar este, y nunca en la escuela. Algunas de sus uñas se astillaron a lo largo de los bordes, pero eran largas y podían cortarse sin repercusiones. La mano en su muñeca se aflojó y se apartó. Cuando se puso de pie, la clase estaba mirando, pero el peso de sus miradas palideció en comparación con Eraserhead, o más bien, Aizawa, cuyos ojos parecían más grandes y redondos de lo que nunca pensó posible. A su lado, el marcador de estudiantes se alzaba alto, las posiciones aún sombreadas en la silueta. Ni la voz de una sola persona lo alcanzó cuando dio un paso adelante. Con un solo tirón, el brazo roto cayó de sus hombros, levantando polvo donde aterrizó. Señaló al hombre al que le quedaba un solo brazo. Acepto su desafío, señora Aizawa. Quiero una revancha. Izuku no podía saber quién le sonrió después de eso.
La sonrisa se extendía de oreja a oreja, pero había un elemento sombrío y gris en ella, pasión salvaje grabada en piedra, y no podía decir si provenía de Aizawa o era cereal. Pequeñas patas de gallo y párpados oscuros apretaron sus ojos carmesí, y la persona con el nombre de Aizawa sacó una pelota de béisbol de su bolsillo trasero. ¿Y qué pasa si vuelves a perder, Midoriya? ¿Sabes lo que pasó la última vez que peleamos? Simplemente borraría tu peculiaridad en el momento en que aparecieras, y luego tendría el disgusto de menospreciarte de nuevo. Vi tu examen, Midoriya, y ambos sabemos que eres bueno con tu peculiaridad, pero estás en tu mejor momento con 2 brazos, que solo puedes tener a mi merced. Izuku tomó una inhalación profunda y larga. Girando un solo talón, colocó la punta de su pie sobre su prótesis caída y bajó. Otro crack decisivo. No necesitaba mirar hacia abajo para saber que era irreparable, no había vuelta atrás. Ahora, puede que tenga razón, señor. Puede que esté en mi mejor momento con 2 brazos, y puede que gane si peleamos de nuevo, pero eso no significa que no pueda esforzarme al máximo con uno, ¿verdad? No es así. No significa que no pueda ser mejor de lo que soy ahora, y maldita sea, no significa que no pueda ser mejor que tú, con suficiente práctica. Podemos pelear de nuevo, y podría perder, pero luego podemos pelear. Una tercera vez. Y luego una cuarta. Y luego una quinta. Seguiré luchando hasta que gane. La sonrisa tallada en piedra pareció resquebrajarse, y entonces, como una muñeca matryoshka, una sonrisa más pequeña y menos enloquecida emergió debajo. Con un solo asentimiento, Aizawa le lanzó la pelota de béisbol. Izuku la atrapó en el aire con su mano derecha. Dándole la vuelta en la mano, pensó en años atrás. Gran Torino y su lanzador de béisbol, el course, las pruebas y tribulaciones de aprender cortina de humo, y luego los dolores de cabeza y látigo negro, y el bridge Mirio y todo lo que había aprendido. Todo había comenzado con una pelota de béisbol. Miembro vacío creció de su hombro, sin decir palabra mientras lanzaba la pelota a la palma de su mano opuesta. Hizo un ruido sordo, y sus dedos látigo negros se cerraron sobre la pelota como una mano normal lo haría con una canica. Abrió las fosas nasales. Cortina de humo salía de él por galones, llenando el campo de toses y maldiciones, mientras su humo abarcaba tanto a sus compañeros como era cereal. Incluso cuando todavía se derramó fuera de él, cerró su puño de carne y todo comenzó a fluir dentro de los huecos en miembro vacío. Estaba un poco sin aliento por todas las pruebas. Le dolía la garganta y tenía el hombro un poco entumecido, pero canalizó lo que quedaba hacia miembro vacío. No podía igualar lo que había logrado en el examen de ingreso, eso no era práctico, aquí, donde no había expulsado toneladas métricas de su humo. Necesitaría tanto tiempo, si no más, para formar la misma creación, pero podría ser un buen intento. La nube que rodeaba a todos colapsó hacia adentro, retorciéndose en un fenómeno casi similar a un tornado, mientras canalizaba todo el peso de cortina de humo hacia miembro vacío como un pararrayos. Después de medio minuto, miembro vacío estaba lleno de humo comprimido. Una fina capa de niebla pareció evaporarse donde Izuku no podía presionar más. No equivalía a media docena de bloques de ciudad de humo, pero sería suficiente. Cubre tus oídos. Gritó. Mientras que la primera vez que su brazo actuó como la columna vertebral de una onda, miembro vacío funcionó como el verdadero cañón de un cañón. 6 pies de pura fortaleza cilíndrica cambiaron y se transformaron a medida que más y más látigos negros salían disparados de su espalda, clavándose en el suelo. No había un gatillo o fusible tradicional. Solo su fuerza de voluntad lo mantuvo unido, y solo ahora estaba satisfecho. Con un solo grito, lo soltó. Sus oídos se taparon cuando lanzó la pelota casi directamente al aire, y la única razón por la que su hombro no se rompió fue gracias a la suspensión que había creado con el resto del látigo negro. El humo lo envolvió, ya no estaba bajo su cuidadoso control, pero después del estrés de tal técnica, no pudo encontrar dentro de sí mismo para dispersarlo manualmente. Estuvo en su propia pequeña burbuja durante unos buenos 10 segundos antes de que alguien la rompiera, con el brillo de su partitura en la mano. Era cereal. El rostro del señor Aizawa había perdido la sonrisa enloquecida, pero sus ojos tenían la energía de un panel solar lanzado al sol. Observó cómo los números marcaban el dispositivo por dígito, en lugar de por secuencia.
80 se convirtió en 800, se convirtió en 8000 en un abrir y cerrar de ojos, y luego el 8 se giró sobre sí mismo y toda la pantalla se convirtió en el símbolo de infinito. Órbita. Bienvenido a 1A, por el tiempo que estés aquí. Reza para que tu truco no haya llamado demasiado la atención. La respiración de Izuku era áspera por el abuso de cortina de humo, pero no pudo evitar reír. Creo que, en ese sentido, estoy jodido.